Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Aldair José Castillo Vargas. Realizo la presentación del video número 2 de la actividad número 5. Soy el estudiante 5 y respondo a las siguientes preguntas. Dice, ¿en qué punto de la figura figura usted el sistema de referencia y por qué? Vamos a sacar nuevamente la respuesta. Dice lo siguiente. Respuesta a la pregunta 1 dice, yo figuro en el punto B ya que desde la posición se puede referenciar todo el movimiento parabólico que realiza la pelota. Entonces aquí no podemos visionar, ¿sí? En esta parte de que yo figuro en el punto B y desde este punto puedo visionar todo lo que se genera en el punto A, el movimiento circular que genera la pelota. Entonces doy respuesta que yo figuro en el punto B, ya que desde esta posición se puede referenciar todo el movimiento parabólico que realiza la pelota. Pregunta número 2. Dice, ¿qué tipo de movimiento describe la pelota antes de ser liberada? Respuesta, se describe un movimiento circular de radio en R y rapidez angular constante. Como es un movimiento circular desde un conector, pues aquí la figura lo muestra que es un movimiento circular con radio R y con una velocidad constante angular. Pregunta número 3 dice, ¿cuál es la rapidez con que se describe la pelota cuando es liberada en el punto A? Como normalmente lo decimos, como es un movimiento circular, dice que la velocidad es tangencial, que es constante en el punto A, con la siguiente cosa. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las magnitudes de la velocidad horizontal y vertical cuando la pelota es liberada en el punto A? Dice, la componente de la velocidad que se genera en este movimiento para el vector X o en Bx o en el eje X son constantes. Pues aquí lo podemos constar en la gráfica, en la figura, ¿sí? Que en X siempre va a estar constante. Mira, el vector siempre muestra una constante, tanto en ascenso como en descenso, la constante de la velocidad en el eje X. Ahora, para el eje Y es uniformemente acelerado, porque la restricción que va a tener este movimiento lo va a tener tanto con la gravedad como con, por ejemplo, como elementos como el viento, como la viscosidad del mismo, ¿sí? Entonces, por eso hay esos dos movimientos, la constante en X y uniformemente acelerado, como lo muestra el vector, como lo muestra acá la figura. Pregunta número 5. Una vez liberada la pelota en el punto A, ¿cuáles son los dos tipos de movimientos en direcciones horizontales y verticales que sufre la pelota? Movimiento horizontal o en el eje de las X. El movimiento es rectilíneo uniforme, pues para lo cual pues he tomado esta figura. Pues es una moto que se desplaza de un lado al otro en forma recta, ¿sí? Y especifica que no tiene de pronto restricción, que no tiene ningún inconveniente. Entonces dice movimiento rectilíneo uniforme, dice entre intervalos de tiempos iguales se recorre distancias iguales, la celeridad media es constante e igual el módulo de la velocidad. Pues más o menos lo que estaba explicando ahorita, una figura. Este es para el horizontal. Para el vertical dice el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, como lo mostrábamos en la pregunta número 4, lo que explicaba acá esta figura, ¿sí? Que aquí sí va a tener de pronto restricción con el viento, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos un ejemplo, ¿sí? Sobre un lanzamiento de una pelota, de un proyectil con una velocidad de 10 metros por segundo, pues podemos calcular acá, ¿sí? Que sube su velocidad. Luego cuando llega al punto número 2 con una velocidad de 10 metros por segundo, pues es constante desde 2 a 4, ¿sí? Y luego empieza a descender hasta la posición número 5, hasta 5 segundos en tiempo, ¿sí? Entonces, hasta los 2 segundos, pues la velocidad pues sigue aumentando. Desde el tiempo entre 2 y 4 segundos, pues la velocidad es constante. Desde 4 a 5 segundos vemos que la velocidad empieza a descender, pues por motivos de lo que él comentaba. Ya ahí empieza a hacer su peso la gravedad, para empezar lo que es la gravedad, la restricción del viento, y empieza a descender. Si nos damos en cuenta por qué la razón, si nos damos en cuenta el ángulo que tenemos aquí, con el ángulo que tenemos acá, el de caída es más corto o es más cerrado, por lo tanto pues se da de cuenta uno que la restricción fue mayor. Entonces por eso pues la diferencia.
Dice, determinar el alcance horizontal máximo en Y más con la figura. En la figura Y más, pues hablamos sobre esta figura que tenemos acá. Esta, ¿sí? Y más, Y más de la pelota. En términos de R de giro, la rapidez angular y el ángulo θ sobre el punto denotado de PA. Entonces, para lo cual, pues, manejamos la ecuación BT, que es igual a la tangencial por R, o sea, que es más o menos, que es la ecuación de velocidad tangencial, la ecuación. Dice que Y más es igual a B por T, pues hacemos relación, pues, a esto para poder reemplazar. Y nos damos que Bx, ¿sí? Para poder hallar lo que es la velocidad, tanto en Y como en Y, entonces nos damos Bx es igual a W por R por coseno de θ, y en Y es BY igual a W por R por seno de θ. Con estas ecuaciones podemos encontrar, pues ahí solamente me mostraba, pues, demostrar desde dónde salimos. Punto B, dice, ¿de qué unidades debe tener la velocidad angular, radio de R, y el ángulo θ si la aceleración de la gravedad se presenta en metros por segundo, con el fin de obtener la respuesta de literal A en metros? Verifique efectivamente las unidades predichas generando una cantidad en metros. Entonces acá, pues, teniendo en cuenta que tenemos que eliminar con segundos porque me quieren ese metro, igualmente reemplazamos la ecuación, ¿sí? Nuevamente teniendo en cuenta que Y más es igual a BT por coseno de θ, pues en este caso para el eje de las X. Entonces, pues, reemplazamos a BT, que es igual a W por R, y empezamos a reemplazar los valores. ¿Por qué? Porque es que digamos aquí que en esta ecuación W por R podríamos tomar cualquier valor, por ejemplo metros por segundo, para poder eliminar el segundo que tiene el tiempo y que todo me quede relacionado con el R en metros, y la resultante sería metros, ya no sería metros por segundo. Esa sería la respuesta para el grado B, por ejemplo, como lo muestra acá. Ya sea Y más por radianes sobre segundo, pues segundo sobre segundo se elimina y quedaría metros. Más o menos lo que explicaba anteriormente. Punto C, dice, invéntese unos valores plausibles para la rapidez angular. Esa más o menos lo que dice, pues del punto B, pues acá solamente es reemplazar los valores. Me dice rapidez angular que represente el lanzamiento de la pelota por una persona en donde X más puede variar entre unos pocos metros y 20 metros. O sea, más o menos que se alcance ahí. Para lo cual he tomado para W1 16 metros por segundo, de un ángulo de 30 y un radio de 5 metros por segundo. Perdón, acá me corrijo acá de una vez. Serían aquí 2 metros por segundo. Listo, ahora sí. Entonces me dice aquí que al momento de hacer la operación, entonces nos va a dar 17 metros por segundo. Si sigo aumentando el radio, pues a mayor radio, mayor distancia. Entonces, pues si coloco 3 ya me va a dar 25. Si coloco 1, pues me va a dar casi 11 punto algo. Entonces, pues más o menos va a estar variando en ese punto, que es más o menos 1.5, 2.5, más o menos el promedio para estar entre unos pocos metros y 20. ¿Listo? E igualmente, pues aquí, como lo conotaba en el punto B, pues aquí eliminamos segundo por segundo, pues por eso lo multiplicamos por un segundo, como lo muestra aquí la ecuación. Listo. Último dice, indique conceptualmente qué ocurre con la distancia horizontal máxima alcanzada en el plano denotado como PA respecto al calculado en el literal A. Es decir, ¿es mayor o menor? E indique el porqué de su respuesta. Dice, es mayor porque la pelota no se detiene en PA, por lo contrario se sigue expandiendo con respecto a PB. Sí, pues normalmente aquí vemos el lanzamiento, pero normalmente en PA no se detiene, sino que se sigue abierto. Así que aquí miramos que la abertura desde P a PA es mayor que de A a PA, porque la pelota no se detiene, sino que por lo contrario se sigue expandiendo y la abertura va a ser mayor. Muchísimas gracias.